Bueno, hablemos un poco de Sarmiento, un libro en el que juntás dos de tus pasiones, ¿no? La historia y la literatura. Eh, Mm, un cruce que has hecho más de una ocasión. Bueno, estoy pensando en Echeverría, eh, pero también la voluntad. No mm, esa obra que hiciste con Anguita, que si bien aborda un periodo más reciente de nuestra historia, bueno, hace foco en lo que fue nuestra historia. Y también estoy pensando en este libro, en la historia donde te diste a imaginar una civilización entera en todos sus detalles, ¿no? Vale decir, este ujú. desafío de juntar la literatura y la historia no te es del nada ajeno. No, son mis dos caminos principales, digamos. Bueno, junto con cierto intento también de contar de algún modo la sociedad contemporánea, pero básicamente es eso, esos son mis tres ejes básicos. Y en este caso, yo lo que no estoy muy de acuerdo es en la comparación con La Voluntad, porque La Voluntad era un libro que trataba de ser muy no ficción en sentido literal, ¿no? En cambio, bueno, tanto Echeverría como Sarmiento están basados en toda una cantidad de hechos reales, pero son novelas. Quiero decir, uno no puede saber qué pensaba Sarmiento en tal momento determinado y cómo lo diría y cómo se le ocurrió. Puede inferirlo e inventarlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia grande. Y bueno, no, a ver. Menudo desafío tomaste con Sarmiento al hacerlo hablar en primera persona, ¿no? Porque, digamos, la voz escrita de Sarmiento uno la conoce, ¿no? Pues era además un escritor con un estilo muy personal, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo había hecho efectivamente, como vos decías, esta novela sobre Echeverría hace qué sé yo, 5 o 6 años, y ahí la había escrito en tercera persona. Me pareció que Sarmiento era muy difícil escribirlo en tercera persona. No muy difícil, no era adecuado escribirlo en tercera persona, porque cualquiera que lo mirara de afuera iba a tener como demasiadas opiniones sobre él, digamos, Mm. porque es un tipo tan mezclado, tan lleno de contrastes y de contradicciones, que cualquiera, que parecía injusta cualquier mirada externa, ¿no? En cambio, bueno, tomé ese riesgo de decir, vamos a inventarle una voz a Sarmiento, que tampoco es un intento de recrear su idioma del siglo XIX o de retomar sus escritos. Es inventarle una voz que pueda resultar un poquito convincente, digamos, pero que no sea un pastiche de lo que hubiera, de cómo habría hablado Sarmiento en 1871, ¿no? Sí, fue una decisión quizás arriesgada, pero mientras iba trabajando más en ella, más me iba convenciendo de que, bueno, era la manera en que yo podía escribir ese libro, ¿no? Y al final hay como una especie de vuelta que no vamos a desvelar para no spoilear, como dicen ahora, que finalmente termina diciendo que es Sarmiento, pero no es Sarmiento el que escribe. Así que bueno, ahí hay una cosita. Ujú. Incluso a partir de bueno, comienza Sarmiento en primera persona, pero a partir de la página 40 ahí ya, bajo el título de mis notas, comienza Ujú. ese contrapunto, ¿no? Claro, por eso digo, sí, 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 finalmente la intervención de Aurelia Vélez, que es un gran personaje, que yo prácticamente desconocía, habiendo leído muchos textos de Sarmiento, más que sobre él, no sabía mucho de la existencia de esta mujer, eh, que es un personaje que me fascinó, quiero decir, bueno, como saben, la hija de Aurelio Vélez Arfiel, el gran jurista argentino de la segunda mitad del siglo XIX, que fue incluso ministro del Interior de Sarmiento, y que tuvo un larguísimo romance con Aurelia, con Sarmiento, que le llevaba como alrededor de 30 años. Y un romance que pese a todas las convenciones de la sociedad de la época, ninguno de los dos quiso convertir en
matrimonio o en una pareja más acorde a esas convenciones, ¿no? Fueron amantes, orgullosos amantes durante un larguísimo periodo. Y eso me parece, digo, es mucho más meritorio, por supuesto, de parte de Aurelia Vélez que de Sarmiento. Para Sarmiento era de algún modo más fácil. En cambio, para ella bancarse toda la presión social de la época, porque así era como quería vivir, la verdad que es admirable, ¿no? Mm. Hay muchas curiosidades sarmientinas que rescatás en el libro, pero hay una que me llamó mucho la atención, que es que lo rechazaron del Colegio Nacional. ¿Cómo fue eso? Bueno, es una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeña venganza que tenemos los exalumnos del Nacional. Digo, Sarmiento escribía tanto mejor que todos nosotros juntos y tuvo tanto más peso en la historia argentina que todos nosotros juntos, que por lo menos alguna vez algunos nos regodeamos pensando, sí, pero acá no vino, no quiso y no pudo. Una historia rara, efectivamente, porque había en un momento unas becas que daban para que jóvenes del interior fueran al Nacional y Sarmiento se presentó y la perdió por una cuestión medio politiquera de San Juan, ahí por una cosa confusa, pero siempre le quedó esa espina y siempre le quedó, por lo tanto, cierto odio por los exalumnos del colegio. Este, o sea, qué sé yo, que a mí me gustaba subrayar de algún modo. Pero Dominguito sí pudo, ¿no? Estudiar. Dominguito pudo, pobre, sí, pero qué sé yo, es una historia también, otra historia muy Ujú. curiosa, la de un hijo más o menos bastardo, o sea, bueno, ustedes saben, ¿no? Dominguito fue hijo de una amante de Sarmiento en Chile, estaba casada con un señor Domingo, no sé qué, que tuvo el buen tino de que al cabo de un año de vida de Dominguito se murió y allí Sarmiento se casó con esta señora y adoptó al hijo de quien siempre se supuso que en realidad no era el hijo del marido anterior de la señora, sino un hijo de Sarmiento que lo había concebido siendo amante de la señora, ¿no? Y Sarmiento lo quería muchísimo, pero después tuvieron roces, peleas y la muerte de Dominguito ahí en Curupaití, en la guerra del Paraguay, fue un dolor muy grande para él, porque lo fue y porque estaban en un momento de cierto distanciamiento, ¿no? Ujú. Bueno, la Guerra del Paraguay tiene una presencia muy fuerte en la novela, ¿no? Sí, sí, es que es curioso porque uno piensa en Sarmiento sobre todo esta cosa de, bueno, la creación de escuelas por un lado o los exabruptos contra gauchos, indios y demás por otro, pero lo cierto es que en su gobierno sucedieron dos o tres cosas muy fuertes, ¿no? Para empezar, la Guerra del Paraguay, que él heredó, que no quería, que trató de, de echarle el fardo a Mitre, que era el que finalmente la había empezado, pero Mitre medio también se corrió y se la dejó a Sarmiento. La relación entre Sarmiento y Mitre también es muy curiosa, habían sido muy amigos y terminaron siendo enemigos bastante intensos. Pero además de la guerra de Paraguay está la epidemia de fiebre amarilla, que era curioso porque yo estuve escribiendo esto durante la pandemia y, y me resultaba muy extraño. Estuve leyendo sobre la fiebre amarilla para hacerme una idea de cómo había sido Buenos Aires en esa época y era curiosamente semejante a lo que estábamos viviendo, ¿no? Y no se identifica tanto Sarmiento con la fiebre amarilla, no se lo tiene muy relacionado. Y además, bueno, como saben, fue como el momento de algún modo más duro de su gobierno, porque hizo algo que él creía que tenía que hacer, que era alejarse de Buenos Aires para poder manejar la situación sin poner en riesgo a su gobierno y a sí mismo. Y eso se lo reprocharon toda la vida y él se dio cuenta en algún momento que iba a tener que pagar por eso durante todo el resto de su vida, ¿no? Yo creo que de verdad él lo hizo de buena fe, digamos, para poder, como él decía, conducir la situación. Un general no va en primera línea,
está un poco atrás y mueve las tropas. Él pensó eso, creo. Porque no es un tipo que haya tenido miedo personal, miedo físico, ¿no? Entonces, yo creo que él lo pensó de verdad y se equivocó en sentido político. Y bueno, se lo hicieron pagar muchísimo, ¿no? Y después la otra cosa que me llamó mucho la atención, que tampoco la tenía tan clara, es el atentado, el famoso Claro, atentado que hicieron al final de su gobierno, que se parece tanto al atentado del otro día de hace un es mes y verdad. medio de Cristina Ujú. Fernández. Es como el mismo mecanismo. Porque él en ese momento no lo advirtió. No, y además unos locos bastante marginales, que en este caso, bueno, en el caso de Sarmiento se supo que al final los había hecho contratar López Jordán, pero al principio no se sabía porque eran dos hermanos italianos, ahí medio totalmente marginales, y que el atentado no funcionó porque el tipo era tan malo manejando el mosquete que le explotó en la mano, ¿no? Igual que se Sí. supone que le pasó a esto. Y Sarmiento efectivamente no se dio cuenta porque en ese momento estaba medio sordo y ni siquiera oyó la explosión del mosquete. Entonces, Ujú. un ratito después él iba en un carro, sí, en un carro por la ciudad de Buenos Aires, y un rato después, unos minutos después, vino a decirle, pero presidente, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Sí, claro que está todo bien. ¿Cómo no va a estar todo bien? No, pero de verdad no tiene nada, está ileso. Sí, ¿cómo no voy a estar ileso? Bueno, nada, sí. Pasó un poco de vergüenza incluso por no haberse dado cuenta, porque eso evidenciaba que estaba más sordo de lo que quería reconocer, ¿no? Bueno, ahora que lo recordás, Martín, la pandemia, el atentado, cuántas similitudes, es escalofriante, ¿eh? Curioso, ¿no? Sí, 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 lo del atentado, la verdad que nadie lo habría esperado, pero bueno, Ujú. así era. Hablemos de otro rasgo de Sarmiento que por supuesto está presente en tu novela, que es el Sarmiento viajero, ¿no? En parte, bueno, forzoso por los destierros, los años de destierro, pero también Mm, tenía una gran curiosidad por conocer el mundo, ¿no? sí, sí. Sí, él lo comenta en algún momento de la novela, y eso yo lo tomé de algún texto suyo, que es que él se sentía de varios modos superior a la mayoría y le dolía mucho que eso no se reconociera, digamos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes conflictos de su vida, que siempre sintió que le faltaba el reconocimiento que se merecía. Pero en este caso concreto, decía, en esta ciudad no hay prácticamente nadie que conozca lo que yo conozco del mundo, pensaba Sarmiento. Probablemente el único que conocía por lo menos tanto, quizás más que él, era Lucio B. Mansilla, de quien Ujú. terminó haciéndose amigo inesperadamente, porque Lucio B. Mansilla era de la gran familia, o sea, de la familia real rosista, ¿no? Y en cambio se había peleado toda la vida con Rosas, pero terminaron siendo amigos. Pero digo, esta idea de que él sí sabía cómo era el mundo, mientras que todos estos que hablaban a su alrededor no tenían ni idea, a él le impresionaba, me parece mucho, por cosas que he leído suyas. Y efectivamente, es un tipo que tenía una curiosidad extrema, ¿no? Lo cual es genial, ¿no? Saliendo de un lugar tan chiquito y tan perdido como era San Juan en 1810, 3.000 habitantes ahí en las laderas secas de los Andes, ¿viste? Con el viento ese del sonda, que debía ser terrible y con muy poco, sin nada, quiero decir, un lugar muy, muy pobre, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Y saliendo de ahí, haber llegado, por supuesto, a todo lo que llegó, pero además haber tenido esa curiosidad por el mundo. Ese viaje increíble que se consiguió a fines de los años 40, cuando estaba exiliado en Chile, y para decirlo bien y pronto, rompía tanto las pelotas que
que Montt, que creo que entonces era ministro de Educación, le dijo, bueno, tome, acá tiene plata, vaya por el mundo y hágame un informe de cómo son los sistemas de educación en los países más avanzados, y lo mandó 3 años a viajar por Estados Unidos, por Europa, etcétera, solo para que no lo molestara más, ¿viste? Porque estaba haciendo, todo el tiempo hacía lío. Y después cuando se fue de embajador a Estados Unidos, que también ni siquiera se quiso instalar en Washington, que era el lugar donde se suponía que tenía que instalarse como embajador, porque lo que quería era recorrer, quería conocer, quería dar vueltas, ¿no? Mm. Hablaste de la curiosidad recién, Martín, y eso me remite a que también fue un periodista pura sangre, Sarmiento, digamos, alguien que no abandonó nunca el oficio. Ujú. Sí, escribió, pero infinidad de artículos, en una época en que igual ser periodista era algo distinto, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un periodista en ese momento y en la Argentina, pero también en muchos otros lugares, era más lo que ahora sería un columnista, digamos, ¿no? Era más un tipo que escribía análisis y opiniones. No era un reportero en el sentido de ir a los lugares, averiguar cosas. Había poco de eso en los diarios de esa época, y los periodistas importantes no hacían eso. Sarmiento lo hizo de algún modo, no directamente, en su mejor libro, que es El Facundo. Quiero decir, ahí hay una búsqueda de contar cómo es la gente de ciertas zonas de la Argentina y demás, que ahora se llamaría crónica, y que es una de las mejores crónicas que se han escrito en América Latina, ¿no? En el idioma. En ese punto, ahí en Facundo, yo creo que fue mucho más periodista que en la mayor parte de sus artículos periodísticos propiamente dichos, ¿no? Ujú. ¿Cuánto pudo cumplir de su proyecto político en los 6 años de su presidencia? Yo creo que muy poco, muy poco. Eh, yo, para decirlo de una manera simple, creo que su proyecto político básico consistía en armar una, como una república de clase media, digamos, ¿no? Entendiendo que en ese momento todavía esa idea de clase media era más rural que urbana, y que entonces lo que le parecía que habría que hacer era como distribuir un poco o conseguir, o sea, atraer inmigrantes europeos, porque no tenía ninguna confianza, insisto, ni en los gauchos, ni en los indios, ni demás. Inmigrantes europeos que armaran granjas medianas que les permitieran vivir sin grandes alardes, y que les permitieran a su vez, qué sé yo, mandar a sus hijos a la escuela y mantenerse bien, y no caer como caían en ese momento todos los campesinos sin tierras, bajo el poder de los grandes caudillos, grandes terratenientes, a la Rosas, a la Quiroga y a la tantos otros, ¿no? A la Urquiza incluso. Creo que su idea básica era esa, formar un país eso, de pequeños propietarios rurales, y armar unas ciudades donde se juntara un poco la crema, entre comillas, de esa sociedad. Eh, y, y eso no le salió. Quiero decir, hubo 2 o 3 intentos en el tema rural, hubo unas distribuciones de tierras por el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, pero no lo consiguió, y estaba muy decepcionado también con los primeros inmigrantes que consiguieron. Eran básicamente italianos que no eran lo que él había esperado, eran italianos bastante malandrines, bastante poco educados, que empezaron a funcionar más como una, qué sé yo, un sector un poco, ¿cómo decirlo? Este, no sé, no quiero ser delictivo, Sí, sí, sí. pero como un sector medio marginal de la ciudad de Buenos Aires sobre todo, y estaba entonces en ese sentido decepcionado con el asunto. Yo creo que
no consiguió, y además en 6 años y con pocos resortes de poder fuera de la presidencia era muy difícil. Quizás en lo que más obviamente se pudo realizar el asunto es el famoso tema de la educación. No por nada eligió como su sucesor a su ministro de Educación, que era Avellaneda. Y eso, bueno, es lo que supuestamente le debemos o le debíamos, porque la educación argentina, sarmientina, ya lleva 20 o 30 años en decadencia muy Sí, pronunciada. sí, sí, sí. En un momento del libro, le haces a Sarmiento preguntarse, ¿de verdad me había creído alguna vez un destino de escritor o siempre imaginé la escritura como un medio para conseguir eso que tuve y que alcanzado no fue lo que esperaba? ¿Qué te parece que contestaría? No lo sé realmente, porque por un lado era muy escritor, y era un gran escritor, pero por otro lado hacía un uso muy funcional de la escritura, digamos, escribía con objetivos políticos, incluso de política personal, de difusión de sí mismo, muy claros, ¿no? Recuerdo de provincia es eso, es tratar de establecer un personaje que hasta entonces nadie conocía, que nadie le importaba, y él dijo, bueno, les voy a contar quién es Sarmiento, para que, para que después haya un lugar para mí para desarrollarme en esta sociedad. Entonces, no sé, yo creo que debía oscilar entre uno y otro, por eso lo planteé así en términos de pregunta. Me llama. No. Por eso lo planteé así en términos de pregunta, y la verdad que no sé, yo creo que algunos días habría contestado una cosa y otros otra. Creo que no tenía ningún miedo de contradecirse en general. Sarmiento empieza su relato teniendo, en tu novela, ¿no? Obviamente, teniendo 63 años, edad Sí. en la que dice se debe aprender a ser viejo. Eh, ¿Se aprende a ser viejo o lo que llamamos aprendizaje de resignación? Antonia. Bueno, la letra con sangre entra, se diría en este caso, ¿no? Entra porque no tiene más remedio. Uno aprende, como dicen aquí en mi barrio, por cojones, porque no que te queda más, no te queda más remedio, ¿no? ¿Vos qué edad tenés, Sergio? Y 60 voy a cumplir. Ah, mira, sos un niño. Yo tenía 63 cuando empecé a escribir el libro. Tenía Ah, esa edad. Entonces también por eso me llamó la atención. Y yo creo que sí, que el proceso es que uno, bueno, mal que le pese y sin querer, va aprendiendo a que hay una cantidad de cosas que ya no puede hacer, o que ya no hará, o que ya no vale la pena prever. La palabra ya se vuelve muy decisiva en este periodo, ¿no? Y en general no para bien. Martín, ya para ir cerrando o acercándonos al menos al final, ya que al comienzo hablamos de que va a jugar Boquita con Gimnasia y no queremos robarte que sigas las alternativas del partido. Tenemos la ventaja de que todos vamos a estar queriendo que gane el mismo esta vez, ¿o no? Sí, totalmente. Pero bueno, vos sos un tipo comprometido, por eso te voy a pedir que te juegues una vez más. ¿Qué candidato tenés para el Mundial? Ah, uf. Es un lío, ¿eh? Porque hay mucha gente acá o en México con los que estuve hablando estos días o así, que está bastante convencida de que Argentina podría. Este, y yo también estoy bastante convencido, pero está claro que dependemos absolutamente de qué Messi va a ir a jugar allá. Yo lo vi mucho a Messi en los últimos años. Ahora estoy en Madrid, pero estuve viviendo en Barcelona bastante y estaba acreditado en el Camp Nou, así que iba obviamente cada vez que podía, era un lujo. Y vi su decadencia, lamentablemente. Quiero decir, vi cómo, incluso en momentos en que no queríamos verlo, estaba cada vez más claro. Seguía siendo Messi 6 jugadas por partido,
pero después había 25 en que no era y se empecinaba en serlo, digamos. Trataba de gambetear o de patear o de hacer todo lo que siempre había hecho y no le salía. Y era muy nocivo para el equipo, porque perdía muchas pelotas, desarmaba muchas jugadas. Después, claro, hacía esas 5 o 6 donde era él y probablemente en el clip te ponían eso y vos decís, ah, la sigue rompiendo. Pero los 2 últimos años en el Barcelona fue así, no era él, digamos, y todavía no se había resignado a jugar como si no fuera él, ¿no? Yo creo que ahora está aprendiendo eso y que además está en un momento, bueno, entre dulce y entusiasta. Entonces, si Messi es Messi y si encuentra la manera de serlo la mayor cantidad de veces posible y de no serlo cuando no debe, creo que tenemos buenas chances. Si no, yo qué sé, Francia tiene un equipo muy fuerte, Alemania siempre. Alemania siempre está, y espero que, no sé, espero que Brasil no sea. Yo, ahora que viendo el Barcelona con cierta frecuencia, rezo todos los días para que Rafinha siga siendo titular en Brasil, porque es un fracaso, se pierde todas las pelotas. Pero entre esos estarán. Yo creo que, insisto, si Messi encuentra la manera, yo creo que tenemos muchas chances. Depende mucho de eso. Últimamente en los partidos de la selección parecía que lo estaba encontrando, ¿no? Ujú. Bueno, Martín, como siempre, un placer enorme hablar con vos, ¿eh? Bueno, para mí también hace tanto tiempo que no nos vemos, pero bueno, ojalá alguna vez suceda.